Ok. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es el monitoreo de los casos de femicidios referidos a lo que es el año 2025. Un trabajo que venimos haciendo desde el año 2019, bueno, ante la falencia, la ausencia de información desglosada referida a esta problemática estructural, que ocurre no únicamente en Venezuela, sino en el mundo, ¿no? Entonces, rápidamente, vamos a hacer algunas, primero, a mí me parece muy importante ir, bueno, más allá de dar las cifras, explicar los casos y eso, ¿no? Sino que yo creo que es importante, perdón, dar algunas definiciones referidas a lo que es femicidio, feminicidio y hablar un poquito de la ley, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es explicar qué es un femicidio, ¿no? Un femicidio es un crimen, eh, el asesinato de una mujer motivado por el odio o desprecio, ¿ok? A una mujer simplemente por ser mujer. Esta es una definición, pero sabemos que a veces hay mucha confusión, ¿no? En algunos países se habla de feminicidio, en otros se habla de femicidio, incluso en los medios acá en Venezuela hay medios que hablan de feminicidios y no de femicidio. Y entonces hay que explicar lo que sería un feminicidio, ¿sí? Porque el femicidio habla únicamente de ese asesinato motivado por odio o desprecio hacia una mujer. Un asesinato que ocurre a manos de un hombre, ¿ok? Esto según lo que es la Convención Belén do Pará, que es uno de los instrumentos internacionales que precisamente, bueno, define y legisla todo lo que tiene que ver con el tema de violencias de género, sobre todo en América Latina, ¿ok? Pero cuando hablamos de feminicidio, que además esto es interesante también decirlo, la primera vez que se llevó el término femicidio, se pasó del inglés, que era femicide, que fue el primer término utilizado por Diana Russell, que es fue una investigadora surafricana que es de las primeras que toca este tema. Fue Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, quien lleva este término a el español. Y cuando lo traduce, traduce a feminicidio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo relacionaba con todo lo que ocurría en Ciudad Juárez, ¿sí? Con todos estos crímenes y estos asesinatos de mujeres que, bueno, ocurrían año tras año. Entonces, cuando ella define feminicidio o cuando se define feminicidio, no se habla únicamente del acto femicida, aquí dice homicida, no es homicida, es femicida, sino que se extiende a un contexto más complejo, ¿no? Acá entra todo lo que tiene que ver con el entramado social, político, cultural, institucional y económico, que propicia, encubre y despliega mecanismos para que los femicidios queden impunes. Por ende, cuando se habla de un feminicidio, eh, lo que se quiere decir al utilizar este término es que hay un contexto social y cultural que permite que estos asesinatos de mujeres ocurran, sea por acción, ¿ok? Del mismo entramado cultural y social o por omisión, ¿sí? Por, eh, por propiciar y dejar que estos crímenes queden impunes. Entonces, para dar un ejemplo, cuando un feminicidio en Venezuela, podríamos decirlo así, ocurre cuando un asesino, un agresor, ¿ok? Intenta o ataca a una mujer, la violenta, esta mujer denuncia, este hombre es apresado y luego es liberado y él comete el femicidio. Allí estaríamos ante un feminicidio. ¿Por qué? Porque en este caso, em, estos cuerpos de seguridad o estos funcionarios o estas funcionarias, bueno, por toda una política, podríamos decirlo así, institucional, liberaron a un agresor y este agresor ejecutó el crimen de asesinar a esta mujer por razones de género, ¿sí? Entonces allí esa cultura o esa institución permitió que ocurriera por omisión este femicidio. Entonces allí podríamos establecer o explicar un poco la diferencia entre ambos términos. En Venezuela, lo que está tipificado es el femicidio, ¿ok? Esto es lo que aparece en lo que
en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y aparece por primera vez o entra en lo que es la primera reforma de la ley que ocurre en el año 2014. ¿Por qué? Porque esta ley es creada en el año 2007 y cuando se crea el femicidio no estaba entre los diferentes tipos de violencia de género. ¿Ok? Entra en este año 2014 cuando entra el femicidio y la inducción al suicidio. Y son las formas más extremas de violencia de género. ¿Cómo lo define la ley? La ley lo define como la forma extrema de violencia de género causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte producidas tanto en el ámbito público como privado. Pero además, esto entra dentro de lo que es el artículo 73, ¿ok? Y el artículo 73, ya, primero era el 54, pasa a ser artículo 73 en lo que es la segunda reforma de esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ocurre en el año 2021, ¿sí? Porque, bueno, además en ese momento se tipificaban, en el año 2014, en la primera reforma, se tipificaban 21 formas de violencia de género. Con la segunda reforma del año 2021 se tipifican 25 formas de violencia de género que, bueno, que están presentes en la ley y que tienen sanciones penales. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el artículo 73? Se considera, odio o desprecio hacia la condición de mujer cuando ocurra en algunas de las siguientes circunstancias. Uno, en el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género. Dos, que la víctima presente signos de violencia sexual. Tres, que la víctima presente lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte. Que el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público, que el autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física y psicológica en que se encontraba la mujer, que se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas. Además, también está tipificado lo que son los femicidios a- eh, en grave frustración y los femicidios agravados, ¿ok? Incluso cuando se habla de femicidios agravados, y esto lo dice el cuerpo, lo dice la ley, habla, por ejemplo, en casos donde bandas, ¿sí? Donde grupos delincuenciales ejerzan acciones de este tipo, siempre que tengan características parecidas a las que se describen en el artículo 73. Entonces, bueno, rápidamente también, ¿no? ¿Cuáles son las causas de los femicidios? Que bueno, que desde el trabajo que venimos haciendo hemos visto, ¿no? Uno, que es un mecanismo de control del patriarcado a las mujeres que se salen de su rol. ¿Qué significa esto? Rápidamente. Bueno, sabemos que todas las sociedades están inmersas, bueno, todas son sociedades patriarcales, mejor dicho, no existe ninguna sociedad matriarcal. Incluso históricamente, cuando se han hecho investigaciones arqueológicas, a pesar de que se ha hablado de que existían matriarcados en cierto momento, todavía no hay vestigios de esto, ¿ok? Somos sociedades patriarcales. ¿Qué significa esto? Que lo masculino siempre es visto como dominante, ¿sí? Frente a lo femenino, que es visto desde una mirada de subordinación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las mujeres se salen de este control del patriarcado, y esto, bueno, lo vemos en los titulares cuando leemos muchos titulares referidos a lo que es la violencia de género e incluso al tema de los femicidios, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, no quiere atender al esposo o cuando, em, hablando ya de violencia de género específicamente, cuando una mujer, por ejemplo, sale de noche, ¿no? Hace ciertas cosas que se salen de esos roles o de esos estereotipos de género que generalmente se asocian a las mujeres, ¿sí? Y cuando hablo de roles tradicionales entre comillas, ¿sí? No es que esos sean nuestros roles, es los roles que el patriarcado quiere que nosotras tengamos. Entonces, cuando las mujeres no aceptan estos roles y, por ejemplo, deciden romper una relación de violencia, ¿sí? Donde, bueno, son agredidas, sufren violencia de género y todo lo demás, generalmente va a ser más violencia lo que va a impedir o lo que va a intentar que las mujeres no se salgan de ese rol, ¿sí? Que tienen. Entonces, les voy a dar un ejemplo rápido. Hubo un titular que una vez leí que decía que a una mujer la asesinaron. Además, el titular culpaba a la víctima.
Ella la asesinaron porque es que su pareja, ella cumplía años, la pareja le hizo una torta y ella se burló de la torta. Entonces, por ella burlarse de la torta, por burlarse de su pareja, él terminó y la asesinó. ¿Ok? Cosas de este tipo estamos leyendo todo el tiempo. O que ella no le tenía la cena lista, entonces él casi la mata a golpes porque él llegó y la comida no estaba en la mesa, ¿no? Entonces, cuando leemos este tipo de cosas nos damos cuenta y lo vemos todo el tiempo cuando hacemos análisis de los casos y cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con este tema de la violencia de género. La violencia es un mecanismo de control para evitar que las mujeres se salgan de esos roles o de esos roles que el patriarcado quiere que las mujeres tengan. ¿Ok? Igualmente, bueno, la cosificación del cuerpo de las mujeres y las niñas. Ver el cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes como un objeto. ¿Y un objeto que le pertenece a quién? Bueno, a los hombres, ya sea a sus parejas, ya sea a sus familiares, pueden ser padres, hermanos, hijos, nietos, tíos, o incluso a los hombres que están en el entorno. Entonces, esa mirada cosificada de las mujeres hace que, bueno, que muchas veces estos hombres agresores violentos piensen que pueden hacer lo que quieran con ellas. ¿Por qué? Porque son objetos, no las ven como un sujeto, ¿sí? Igualmente, bueno, la construcción cultural del amor romántico, desde una visión de poder y forma de control, todo este tema de pensar que los celos son protección, que si él me cela me ama, ¿no? Que además todo esto, la industria cultural nos los vende a tanto a mujeres como a hombres, ¿sí? Desde que estamos creciendo. ¿Por qué? Porque está presente en las telenovelas, en las películas, en los clásicos de la literatura, en la música, ¿sí? Entonces, esto, por supuesto, también tiene mucho que ver con que normalicemos y naturalicemos la violencia como un ejemplo de amor. Igualmente, la violencia, y esto lo dice Rita Segato, que es una antropóloga argentina que investiga, bueno, ha investigado por mucho tiempo todo este tema de la violencia de género, la violencia como construcción de la masculinidad de los hombres. ¿Y por qué ella habla de esto? Porque ella hizo una serie de estudios en cárceles brasileñas, sobre todo con agresores sexuales, ¿sí? Y lo que arrojó todas estas entrevistas que ella hizo con estos hombres es que generalmente el ejercer violencia hacia las mujeres lo hacen los hombres como una forma de demostrar fuerza, de demostrar su masculinidad ante otros hombres. Es la violencia, ¿ok? Entendida como esa forma de mostrar y de alcanzar cierto estatus entre pares. Igualmente, bueno, el contexto político de los países. Esto puede incidir muchísimo en que los femicidios, la violencia de género se incremente o disminuya, por supuesto. La influencia de la industria cultural, como ya dije, en telenovelas, películas, música, ¿sí? Porque, bueno, romantiza y además naturaliza lo que es la violencia de género. Dense cuenta de cuántas películas, ¿sí? De las que han visto, generalmente siempre hay alguna situación de violencia hacia una mujer o incluso en muchas películas el desencadenante es una mujer asesinada o muerta, ¿sí? Yo les diría que hagan ese ejercicio para que vean altos niveles de revictimización e impunidad y esto está muy de la mano de los contextos políticos de los países, o sea, en países donde las mujeres son revictimizadas cuando van a hacer una denuncia, por supuesto que esto va a incidir y que además estos hombres no son apresados, esto va a incidir en que se incrementen los casos de violencia de género. La corrupción que va muy de la mano de lo que es la impunidad, el crimen organizado. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto que no únicamente en Venezuela, sino que en muchos otros países de América Latina, donde antes no se veían femicidios asociados a crimen organizado, bueno, esto se ha venido incrementando. Eh, Algo que se veía muchísimo en México, que se ve, por supuesto, todavía en Centroamérica, y que en Venezuela se empezó a ver a partir del año 2013, 2014 aproximadamente, como bandas de crimen organizado, pranatos como le dicen acá, Gedo como le dicen acá también, han asesinado a mujeres que son parte del tejido social, lideresas comunitarias que, bueno, que terminan siendo asesinadas por estos pranatos, además dejando mensajes
los cuerpos de ellas, crímenes con mucho ensañamiento. Esto, bueno, como ya les dije, se viene viendo desde el año 2015 aproximadamente. Em, Igualmente, la patologización del agresor. ¿Qué significa esto de la patologización del agresor? Em, es la pensar que el agresor es un monstruo, es una persona que tiene problemas psicológicos, es una persona que es borracha y por eso hace lo que hace, ¿sí? La violencia de género es un problema estructural que está asociado primero a, como ya dije, a sistemas patriarcales, que los sistemas patriarcales están en todo el mundo, ¿sí? A, a una forma de ver y pensar las relaciones que tienen que tener entre hombres y mujeres. Y por ende va más allá de un perfil, ¿sí? O de un patrón asociado a ciertos individuos, ¿sí? Es más, entre los feminismos siempre decimos que estos hombres, por ejemplo, en el caso de Giselle Pelicot, vemos la gran cantidad de hombres que, em, además de hombres normales, comunes, ¿no? Y de diferentes, que tenían diferentes tipos de trabajo, desde bomberos hasta periodistas, que incurrieron en el hecho de abusar de esta mujer, ¿sí? Entonces, es una problemática que va más allá de un tema psicológico, psiquiátrico o de uso de estimulantes, ¿ok? Es un problema social y como tal debe analizarse y debe intentar resolverse, ¿no? Bueno, la pandemia de la COVID-19 que lo que hizo fue incrementar los casos de violencia, ¿sí? Sobre todo porque sabemos que las mujeres estuvieron, bueno, las 24 horas del día, eh, los 7 días de la semana, en entornos no seguros, y en este caso estos entornos no seguros eran sus hogares cuando vivían con agresores, ¿ok? Además, todo este tema de la pandemia lo que hizo fue incrementar la insalubridad psicológica, que bueno, que todavía muchos y muchas venimos arrastrando eso, y tiene una relación directa con la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Entonces, bueno, además, y ya pronto vamos a entrar con los números, pero sí es importante como definir algunas cosas, ¿no? Nosotras, los tipos de femicidios que levantamos, podríamos decirlo así, no son únicamente los que ocurren a manos de parejas o exparejas, que esos son los femicidios íntimos y que generalmente son de los que se hablan, ¿sí? Hay como un mito asociado a que los femicidios ocurren únicamente en el entorno íntimo de la pareja o la expareja, y no. Existen igualmente femicidios a manos de familiares. Esto los vemos mucho, sobre todo asociado a padrastros, a padres, ¿ok? Que asesinan a niñas y adolescentes, y donde generalmente hay antecedentes de violencia y hay presencia de violencia sexual. Esto lo estamos viendo muchísimo. E igualmente casos de adultas mayores que son víctimas de femicidios por parte de hijos y de nietos, o de femicidios en grado de frustración. Igualmente, bueno, levantamos los casos de transvesticidios o transfemicidios, que son los asesinatos de mujeres trans eh, por su identidad de género, los femicidios no íntimos, que son a manos de personas que no tienen ningún vínculo o ninguna relación, ya sea de pareja o expareja o familiar con la víctima, los feminicidios ginecostétricos, y vean que acá hay un cambio, ¿no? No dice femicidio, sino feminicidios ginecostétricos, que estos son, ojo, estos no están tipificados en la ley, pero nosotras igual los levantamos. Y estos son los que están asociados a muertes maternas de mujeres. ¿Por qué? Porque en Venezuela está tipificada la violencia obstétrica y la violencia ginecológica. ¿Y qué pasa? Hay eh, muchos casos, ¿ok? Eh, algunos en algunos años más, en otros años menos, referidos a violencias obstétricas y mala praxis que han ejercido o denuncias de que se han ejercido y que han provocado la muerte
de estas mujeres que estaban dando a luz. Entonces nosotras, este término de feminicidios ginecostétricos, incluso, bueno, hay compañeras, por lo menos acá en Venezuela y en otros países de América Latina, que tienen hasta un observatorio de violencia ginecostétrica, ¿sí? Entonces, nosotros también hacemos levantamiento de este tipo de casos, los femicidios infantiles, que bueno, que esto tiene que ver con el tema de las edades, e incluso muchas veces de las características que, como ya dije, están muy asociadas al tema de femicidios familiares, los femicidios por conexión, que estos casos son cuando durante el hecho femicida, o sea, cuando van a asesinar durante el hecho femicida a esta mujer, ocurren otro tipo de asesinatos a otras mujeres durante el hecho. No sé si me explico. O sea, hay una conexión entre el hecho femicida y que a lo mejor esté presente otra mujer y esta mujer también sea asesinada. Entonces, estos son llamados femicidios por conexión desde lo que es el Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres, que es un instrumento que desarrolló ONU Mujeres para la investigación de este tipo de casos. Los femicidios vicarios, que estos son los asesinatos de mujeres, niñas, adolescentes, que son parte de los afectos de la mujer a la que se quiere ejercer la agresión. Voy a poner un ejemplo. Em, una madre que esté con un agresor y este agresor, para hacerle daño a ella, termina asesinando a su hija, a su madre, en este caso la suegra del agresor, o a la hermana de la víctima. Y esto, bueno, para ejercer violencia a través de las personas que más quiere, ¿no? Que son otras mujeres. O incluso a través de amigas muy queridas que terminan asesinando a estas amigas para, bueno, ejercer esa forma de violencia. Estos son llamados femicidios vicarios. Femicidios lesbofóbicos, que estos son femicidios igualmente motivados por el odio referido a la orientación sexual de la víctima, ¿ok? Y los femicidios por bandas delincuenciales, que están asociados, como ya dije, a estos pranatos, ¿ok? O estos GEDOs en el caso de Venezuela, o a bandas que a lo mejor no están tan bien organizadas, en los que hay muchísimo ensañamiento hacia la víctima, en los que además hemos visto como diferentes, hay como diferentes formas, ¿no? Hay unos donde hay muchísimo ensañamiento y esto implica, bueno, desde torturas hasta el tema de dejar el cuerpo expuesto en espacio público, eh, ejercer mutilaciones en el cuerpo, el tema del ensañamiento, dejar mensajes, asesinar, por ejemplo, a mujeres que sean miembros de bandas rivales, asesinar a familiares o a parejas de miembros de bandas rivales. ¿Y esto por qué? Porque primero es un tema de control de territorio y es utilizar el cuerpo de las mujeres para dar un mensaje, ya sea a otros hombres, y en este caso estos otros hombres son o miembros de bandas rivales o incluso miembros, por ejemplo, de cuerpos de seguridad del Estado o al mismo Estado. Pero además, también hay casos donde estos mensajes van dirigidos a las mujeres que están haciendo el trabajo comunitario, ¿sí? A las mujeres que están dentro, eh, ejerciendo tareas dentro de lo que es el tejido social por un tema de control de territorio. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son como las categorías. Rápidamente voy un poco a los datos, ¿no? En el año 2024, nosotras contabilizamos un total de 188 femicidios, de enero a diciembre. De estos femicidios, 93 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos, 215 fueron femicidios, además contabilizamos 215 femicidios en grado de frustración, contabilizamos que 120 venezolanas fueron asesinadas en el exterior bajo el formato de femicidio y que cada 47 horas era asesinada una mujer en Venezuela. Mm. Igual a esta información, bueno, pueden acceder en nuestra página Autopits, donde tenemos todo desde el año 2019. Pero cuando nos vamos al año 2025, estamos viendo que ocurre una disminución, ¿ok? Estamos contabilizando 155 casos de enero a diciembre. Ciertamente hay que decir que en el mes de enero ocurrieron cosas atípicas, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de que hacemos un subregistro. Uno, en el mes de enero, que estaba, bueno, todo el tema político, capitalizando, podríamos decir así, la agenda comunicacional.
porque era el tema de la toma de posesión del presidente Maduro. Ese mes contabilizamos únicamente 7 casos de femicidio. Y esto nos llamó la atención porque este es uno de los meses donde más casos se contabilizan. Entonces vimos una diferencia con relación a años anteriores. Igualmente ocurrió en lo que fueron los meses de noviembre y diciembre, donde vimos también una disminución con relación a la cantidad de casos que aparecieron en los medios de comunicación. Entonces, bueno, nosotras, ¿qué hacemos? Por supuesto que eh, si hacemos un trabajo serio, tenemos que colocar la fuente y los casos que estamos levantando son los que aparecieron únicamente o los que encontramos en los medios de comunicación y por ende cuando entran en la página pueden ver el link y acceder a estos casos. Entonces, bueno, esto lo digo como para explicar un poco la variable, esta variante, ¿no? Igualmente, bueno, de cifras oficiales del Estado, también se habla de que ha ocurrido una disminución con relación a los casos referidos a asesinatos, a homicidios, ¿no? A todo esto, a femicidios también. Pero sí hay un indicador importante y es que vemos que la mayoría de los femicidios íntimos, que son los que ocurren a manos de parejas o exparejas, es un piso duro que sigue teniendo cifras muy parecidas año tras año. O sea, las diferencias que vemos generalmente con relación a la diferencia, ¿sí? En cantidad neta de casos de femicidios tiene que ver sobre todo con los femicidios que ocurren a manos de bandas, ¿ok? Delincuenciales. Esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, igualmente hay que decir que 59 niños, niñas y adolescentes están huérfanos, quedaron huérfanos en el año 2025. Contabilizamos 213 femicidios en grado de frustración. Hubo 2 femicidios en grado de frustración menos que en el año 2024. Contabilizamos 122 venezolanas asesinadas en el exterior, o sea, contabilizamos 2 casos más de venezolanas asesinadas en el exterior. Y por este cambio con relación a la cantidad de casos, em, este año contabilizamos que cada 57 horas es asesinada una mujer en Venezuela. Igualmente es una cifra muy alta, ¿sí? Y por eso, bueno, vamos a seguir insistiendo en hacer un llamado a la necesidad de un plan de emergencia feminista en Venezuela, donde este plan tiene que ser estructural y que todo el cuerpo del Estado participe de él. Ok, bueno, esto ya lo hemos dicho varias veces, no voy a insistir tanto en esto. ¿Cuál ha sido la variación con relación, y aquí sería desde el año 2020, no desde el año 2019? Desde el año 2020 hasta el año 2000, y no 24, sino 25. Nosotras en el año 2019 contabilizamos 167 casos. Acá no aparece porque iba a ser demasiada información, ok, en la pantalla, en la lámina. En el año 2000, véanlo así, en el año 2019, 167 casos. En el año 2020, 256 casos de femicidio. En el año, y por supuesto, bueno, aquí entra todo el tema de la cuarentena durante la pandemia y el confinamiento durante la pandemia de COVID-19 y eso incrementó a nivel mundial los casos de violencia de género y por supuesto los casos de femicidio. En el año 2021, 239 casos. En el año 2022, 240. Vean que son cifras muy parecidas entre el 2021 y 2022. En el año 2023 vimos una disminución y contabilizamos 201 casos. En el año 2024, 188. Y en el año 2025, 155. Vean que además, y vean lo que les digo con relación a que en enero, hubo una disminución, ¿sí? O sea, y esto nos llamó mucho la atención, por lo menos a nosotras. Entonces, eso es como un factor ahí a ver, ¿no? Con relación a los femicidios consumados. El Estado, siempre hacemos este análisis, ¿no? El Estado que año tras año siempre tenía mayor cantidad de casos de femicidio en Venezuela era el Estado Miranda. Hay un micrófono abierto. No, ya creo que lo cerraron. Era el Estado Miranda. Y esto año tras año. Este año 2025 vimos un cambio. Y es que el estado donde ocurrieron mayor cantidad de femicidios fue el estado Bolívar, donde se contabilizaron un total de 15 casos de femicidio, seguido por supuesto del estado Miranda,
de Distrito Capital y del estado Zulia, ¿ok? Donde vimos, contabilizamos en estos estados Zulia, Miranda y Distrito Capital 14 casos en cada uno. Luego, como vemos, hubo casos de femicidio en casi todos los estados, obviando el estado del Tamacuro y en Nueva Esparta, donde no contabilizamos casos. Entonces, bueno, hay que decir que además siempre vemos o analizamos que la mayor cantidad de casos de femicidio ocurren en los estados urbanos, donde además hay mayor cantidad de población mujer, ¿no? Esto es como un indicador que veíamos todos los años. El hecho de que el estado Bolívar sea en el año 2025 el estado donde hay mayor cantidad de casos también es como para ponerle un foco, porque además muchos casos están asociados bueno, a redes delincuenciales, ¿sí? A bandas, pero también hay muchos casos asociados a femicidios íntimos, como vamos a ver. Igualmente, bueno, vemos que en la zona del oriente del país, el estado con mayor cantidad de casos, o los estados son el estado Anzoátegui y Monagas, ¿ok? En lo que son, algo que también fue un cambio es que vimos más casos este año de femicidios en la región llanera, sobre todo en los estados Barinas y Apure, algo que no se veía mucho en años anteriores. Y bueno, estas son como algunas de las cosas como de los detalles que nos llamaron la atención, ¿no? Con relación a las edades de las víctimas, siguen siendo las mismas edades que hemos visto año tras año. O sea, la mayoría de las mujeres y adolescentes que son víctimas de femicidios en Venezuela tienen edades comprendidas entre los 16 hasta los 35, 45 años, podríamos decirlo así, ¿ok? Son mujeres en edades reproductivas, lo que no implica que no ocurran casos en niñas, ¿ok? Y adolescentes y en adultas mayores, como vemos acá en la lámina. ¿Cuál es el tipo de armamento más utilizado? El año pasado, el tipo de armamento más utilizado para los femicidios, y esto era un cambio con relación a años anteriores, fueron las armas blancas, ¿ok? Algo que además en otros países y otros observatorios lo ven como muy normal. Pero en el caso de Venezuela, que veníamos viendo del año 2019 hasta el año 2023, que la mayoría de los femicidios ocurrían por el uso de armas de fuego. El año 2024, como digo, hubo como algunos cambios, ¿no? En el año 2024 entonces fueron armas blancas, pero en este año, 2025, volvemos a que el tipo de armamento más utilizado para ejecutar los femicidios son las armas de fuego, que como vemos acá son 43, en 43 casos se utilizaron. Pero además de armas de fuego, vemos que hubo un incremento, y esto también nos llamó mucho la atención, por encima incluso de las armas blancas, de lo que es la asfixia mecánica. O sea, del ahorcamiento, de lo que es el cuerpo a cuerpo, podríamos decirlo así, y de los golpes, incluso por encima del uso de armas blancas. ¿Ok? Esto es como un cambio. Y con el tema de armas de fuego, bueno, nosotras ya lo hemos dicho varias veces. Es un llamado de atención que igualmente hay que hacer al Estado porque en un país donde hay una ley referida al tema del desarme, donde hubo un plan de desarme, donde además el porte de armas está prohibido, es impresionante que la mayoría de los femicidios ocurran por uso de armas de fuego y además vamos a ver que la mayoría de los femicidas no son parte de cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen acceso a este tipo de armamento, ¿sí? Entonces, bueno, esto es también un indicador importante. Otra cosa que vemos es que, bueno, contabilizamos 4 casos por ahogamiento, mujeres que fueron ahogadas en ríos, en piscinas, incluso en frente de otras personas por parte de sus parejas, ¿ok? El uso de fuego, que esto lo hemos estado viendo ya en años anteriores, y cuando nos vayamos a los que son los femicidios en grave frustración, vamos a ver cómo se está incrementando este es- este método, podríamos decirlo así, tan violento, tan cruento para asesinar a las mujeres. Bueno, la violencia ginecostétrica, que como ya dije, está referido a
lo que son estos feminicidios ginecostétricos, estas muertes maternas por malas praxis, por violencia obstétrica, un caso por aborto clandestino, y nosotras contabilizamos los abortos clandestinos como feminicidios porque sabemos que en Venezuela todavía el Estado tiene una deuda con nosotras que es la despenalización del aborto, ¿ok? Y bueno, hay otro tipo de causas que tienen que ver con, acá son, estos 20 casos están referidos 18 a que nunca dijeron cómo ocurrió el hecho, o sea, el medio no lo refirió. Y en otros casos fue mujeres que fueron atropelladas o que fueron lanzadas de autos en movimiento o que fueron lanzadas hubo un caso que fue lanzada de un edificio. Características de las mujeres que sufrieron estos femicidios. Bueno, 46 eran madres, 11 estaban embarazadas, 2 eran mujeres trans. Nosotras contabilizamos 2 casos de transfemicidio este año, perdón, el año 2025, y algo que nos llamó mucho la atención y que el mismo medio fue el que hace el llamado de atención, ojo, no, nosotros lo que hacemos es como recoger eso, es que estos 2 casos, uno ocurrió en septiembre, otro ocurrió en noviembre, y ocurrieron en el estado Monagas y en el municipio Cedeño, pero en meses diferentes. Y estas 2 mujeres trans fueron asesinadas en la calle con muchísimo ensañamiento. Entonces esto es para ponerle un foco, ¿ok? O una lupa a algo que puede estar ocurriendo en ese municipio cedeño del estado Monagas. Fueron asesinadas una niña y una mujer indígena. La mujer indígena era del pueblo Wotuja. Este caso ocurrió en el estado Amazonas. Y la niña era una niña guayú. Este caso ocurrió en el estado Zulia. Contabilizamos 23 mujeres afrodescendientes asesinadas. Bueno, y esto sobre todo lo hacemos mediante la fotografía, cuando aparecen fotografías. Entonces también hay un sesgo acá. 8 casos de mujeres con discapacidad, 8 casos de mujeres en situación de calle, y vimos que en algunos casos el tema de la discapacidad va de la mano de que la mujer también esté en situación de calle y ocurre el femicidio. 21 casos de mujeres desaparecidas, mujeres que fueron, que su familia fue a los cuerpos de seguridad a hacer la denuncia por su desaparición y estaban desaparecidas. ¿Por qué? Porque estaban raptadas y fueron asesinadas, o estaban desaparecidas porque estaban escondiendo sus cuerpos, por el hecho de que, bueno, fueron víctimas de femicidio. 8 casos de mujeres lideresas o que eran parte de estructuras de partido o de alguna estructura social de las comunidades. Mm. ¿Cuáles son los tipos de femicidios que contabilizamos? Femicidio, feminicidio. 75 femicidios íntimos, que como vemos, siempre desde el año 2019 son los femicidios que más ocurren en Venezuela, que son los que ocurren a manos de pareja o expareja. 9 casos de femicidios por parte de familiares. 22 femicidios por parte de bandas delincuenciales. 2 femicidios vicarios y por conexión. 2 inducciones al suicidio. 14 femicidios no íntimos, 8 feminicidios ginecostétricos y por aborto clandestino. En este caso serían 7 feminicidios ginecostétricos y un femicidio por aborto clandestino, feminicidio, perdón. 2 transfemicidios, y en 21 casos no hay información desde el medio para saber muy bien eh, el por qué, ¿no? O sea, cuál es el tipo de femicidio, porque no se sabe bien quién fue el victimario o cuál fue la razón de agresores. Eh, En 76 casos fueron parejas o exparejas. De estos, nosotras contabilizamos un total de 199 femicidas. Y de estos, 108 están presos. 11 se fugaron, 11 se suicidaron, 6 murieron en enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado, 16 femicidas tenían antecedentes penales, 5 eran pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado. Entonces esto nos llama mucho la atención porque vean la gran cantidad de femicidios por armas de fuego, pero nada más en 5 de estos casos estos femicidas pertenecían a cuerpos de seguridad. En 9 casos fueron familiares y en 62 casos no hay información referida a estos femicidas, o sea, hay muy poca información. Con relación a los femicidios en grave frustración. Bueno, acá vamos a ver una diferencia con relación al mapa anterior.
Vemos que la gran mayoría, y esto puede tener que ver con un sesgo con relación al medio, a lo mejor los medios del Estado Zulia reflejan más este tipo de crímenes, o los mismos cuerpos de seguridad del Estado en sus redes sociales reflejan más este tipo de crímenes referidos a lo que son los femicidios en grave frustración. Pero vemos que contabilizamos 57 casos de femicidios en grave frustración en el Estado Zulia, ¿ok? Y seguido del Estado Miranda en el que contabilizamos 30 casos, luego Distrito Capital con 20 casos, el Estado Carabobo con 16, el Estado Falcón con 14, y bueno, luego contabilizamos menos casos, como en Anzoátegui, en Aragua, Cojedes, Monagas, Táchira, pero vemos que se concentra sobre todo en el Estado Zulia, en el Estado Miranda, Distrito Capital, eh, Carabobo, ¿no? Y vemos que en el estado Amazonas y en Nueva Esparta no conseguimos en los medios ningún femicidio en grave frustración. Tipo de arma utilizada. A diferencia de los femicidios consumados, el tipo de arma más utilizada en los femicidios en grave frustración son las armas blancas. Vean que de 213 que contabilizamos, en 105 se utilizaron armas blancas, seguida de los golpes. Luego, por uso de armas de fuego en 22 casos, la asfixia mecánica en 6, por drogas o envenenamiento en 2 casos, uso de fuego, esto a mí me llama muchísimo la atención, 16 casos. O sea, estas son mujeres que fueron quemadas y que sufrieron algún tipo de lesión en su cuerpo o que las intentaron quemar y lograron escapar por acción rápida de familiares o de vecinos y vecinas. Mm. Un caso por violencia ginecostétrica, en 3 casos, 3 mujeres, una lanzada de las alturas y 2 de vehículos en movimiento, y 4 casos en los que está indeterminado o no se sabe bien el por qué. Con relación a los femicidios venezolanos en el exterior, de estos, aquí no es 213, aquí hubo un error, de estos 122 casos, la mayoría ocurrieron en Colombia, donde contabilizamos 44 casos, ¿ok? De femicidios, seguidos de Perú, donde contabilizamos 21 casos, luego de Ecuador, donde contabilizamos 16 casos. Vemos cada vez más casos en Estados Unidos, sobre todo estos casos en Estados Unidos son femicidios íntimos, y algo que llama mucho la atención. Muchos de estos femicidios íntimos ocurren a manos de parejas venezolanas. O sea, son parejas que probablemente salen del país, migran y bueno, ya vienen de una situación, imbuidas en una situación de violencia estas mujeres, y durante el proceso de vivir en otro país ocurre el femicidio. En Estados Unidos 12, contabilizamos 4 casos en México, 8 casos en Chile, 7 casos en Brasil, 2 en Guyana, 3 en Trinidad y Tobago, 1 en República Dominicana. En Europa también contabilizamos casos y contabilizamos uno en los Países Bajos, en Holanda, otro en Bélgica y 2 en España, como vemos acá. Y con el error acá de 213, que no es 213, es 122. Algo, bueno, que hay que hablar, y con esto yo cerraría y abriríamos, bueno, el espacio para las preguntas. Con relación a los tipos de femicidio, feminicidio. La mayoría de los femicidios que estamos contabilizando de mujeres migrantes venezolanas son femicidios a manos de bandas delincuenciales. Y estas bandas en su mayoría son relacionadas a trata de mujeres, ¿ok? O relacionadas al tema de extorsiones a mujeres que vienen haciendo trabajos en países como Colombia, Perú y Ecuador, ¿sí? Vemos muchísimos casos de mujeres y adolescentes que intentaron escapar de redes de trata y que terminan siendo asesinadas de formas muy, muy cruentas, o sea, formas muy, con mucho ensañamiento, con mutilaciones, sus cuerpos expuestos en espacios públicos,
Y esto tiene que ver precisamente con una forma de decirle a las otras mujeres que son parte de estas, que han sido raptadas, captadas por estas redes, decirles que bueno, que no pueden salir de, ¿ok? Esto lo vemos sobre todo en Perú, Ecuador y Colombia. Igualmente, mujeres que bueno, que pueden tener trabajos informales, vendedoras de café, trabajando con transporte público y como no pagan el mordisco, como le dicen en esos países, o la extorsión, bueno, las terminan asesinando. Igualmente casos de sicariato, ¿sí? Donde, bueno, son mujeres que a veces incluso son asesinadas con sus parejas. Entonces, esto es también, bueno, llama mucho la atención. Femicidios íntimos, por supuesto, la mayoría, como ya dije, muchos casos en Estados Unidos, en Chile, hemos visto algunos casos en Ecuador, en Perú, también en Colombia. Y acá sí es como más variado este tema de quién es el femicida, ¿no? Porque hemos visto casos de femicidas que son venezolanos, ¿sí? Pero también casos de femicidas que son del país a donde llegó la mujer migrante, ¿ok? Femicidios a manos de familiares, también hemos visto, esto sobre todo asociado a femicidios ejecutados por padres que terminan asesinando a su pareja y terminan asesinando a sus hijas, ¿ok? Durante el hecho y se terminan suicidando. Femicidios vicarios y por conexión. em, un caso de inducción al suicidio, este caso fue en México, donde una chica muy joven venezolana se suicidó y dejó una carta donde, bueno, indicó que se suicidaba porque había sido abusada por su hermano por mucho tiempo. Ella había hablado con su familia, la familia no le creyó y, bueno, ella se suicidó. Femicidios no íntimos. Hay un femicidio que, bueno, nos llamó muchísimo la atención y fue un feminicidio por embarazo infantil. Este feminicidio ocurrió en Brasil, ya les voy a decir, en Belo Horizonte y ocurrió a una niña guarao de 12 años. Esto fue en el mes de julio, la niña estaba embarazada por una violación, la familia la niña no sabía, o sea, y cuando fue a dar a luz, o sea, cuando fue a parir, podremos decir así, la niña murió, ¿ok? Durante el parto. Un caso de transfemicidio, que este ocurrió en Europa, este fue el que ocurrió en Holanda, y 10 casos donde no hay información con relación a la motivación o quiénes fueron los ejecutantes del femicidio, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá es un poco el informe con relación al año 2025 para, si quieren, bueno, ver caso por caso, mes por mes, ya están todos los meses en nuestra página web. Ahí pueden, bueno, acceder a cada caso, entrar a los links, hacer sus propios análisis, que es la idea. Y bueno, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano. Igualmente, pueden escribir por el chat sin ningún problema. Todavía hay gente entrando, pero bueno, ya estamos terminando. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna observación. Ok, acá hay varias preguntas, ¿no? Hola, un par de preguntas para Agencia F. ¿Cuál es la situación del aborto en Venezuela? ¿Hay canales de comunicación o receptividad de las autoridades para propuestas relacionadas con una posible despenalización? Bueno, a ver. em, bueno, en Venezuela el aborto no está, podemos decir que no hay una despenalización del aborto, ¿sí? Se acepta el aborto, sí, hay peligro de muerte a la vida de la madre, pero todavía no existe un protocolo, y esto desde hace un tiempo, y no hay un protocolo referido a esto. Entonces, no hay una despenalización del aborto acá en Venezuela, ¿ok? Acá te penalizan, te apresan si tú abortas,
¿ok? Sea por misoprostol o sea, y no hay centros para el aborto, pues. Incluso acá, bueno, hay mujeres que han sido criminalizadas por abortar, hay mujeres que por ayudar a niñas violadas a abortar eh, han sido apresadas, ¿no? Hay un caso muy conocido que fue el de Vanessa Rosales, que bueno, que Vanessa ya logró salir en libertad con medidas, pero estuvo 6 meses presa, ¿ok? Entonces, no hay despenalización, ¿ok? Las mujeres que abortan son criminalizadas acá en Venezuela, las mujeres que ayudan también son criminalizadas. Hay canales de comunicación, ajá, o receptividad de las autoridades para propuestas relacionadas con una posible despenalización. Mira, acá se han hecho varias cosas, ¿no? Uno, bueno, fue el tema del desarrollo de lo que ha sido la Ruta Verde, que son diversas organizaciones feministas que nos articulamos en torno a un espacio para, bueno, generar incidencia en de distintas formas, ¿no? Desde incidencia política hasta, bueno, incidencia en la sociedad referida a la necesidad de despenalizar el aborto. Igualmente, bueno, se metió una medida por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta medida, bueno, ahí quedó. Se hizo un acercamiento con la Asamblea Nacional. Eso no ha ido más allá de ese acercamiento que se hizo. Se han hecho varias movilizaciones el 27 de septiembre. Se han llevado propuestas a la Asamblea y hasta allá ha llegado. O sea, no hemos recibido respuesta. Entonces, bueno. eh, Seguiremos insistiendo, seguiremos, bueno, en la lucha, porque ese es un derecho que tenemos nosotras como mujeres a decidir eh, qué queremos hacer con nuestro cuerpo. Ajá, podrían compartir el link. Ahorita copio y pego el link por acá. Ajá, ahí una mano levantada. Déjame, si quieres, que dice usuario de Zoom. Bueno, si quieres participar, abre tu micrófono. Hola, Esther González de la Mesa de Mujeres, Diversidad, Estudios de la Vida Cotidiana de Carabobo. Quería, pues nada, agradecerles el trabajo que están haciendo, que es inmenso, que es increíble, que bueno, que es extraordinario realmente que ustedes pues dediquen su tiempo y su esfuerzo en contabilizar estos femicidios que me parece súper importante porque no sé, yo no sé, yo siento que en Venezuela hay como una sensación en la calle de la gente de que aquí no hay racismo, aquí no hay machismo, de que aquí, sabes, que estamos en el Caribe, que todo es una felicidad, y no es así. Entonces siento que este trabajo que ustedes están haciendo es sumamente importante. Además, no tenía idea que también los abortos clandestinos eran considerados como femicidio, lo cual me parece una cosa extraordinaria. Y bueno, no lo sabía, así que gracias por esa información. Creo que es justamente es necesario calificarlo de esa manera. Y bueno, y mi pregunta es, ¿qué más hacer? O sea, qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, nosotras desde acá, desde Carabobo, con nuestro grupo de investigación, ¿de qué otra forma aportar, qué hacer, cómo contribuir a minimizar estas cifras y sobre todo a, a dar a entender a la población de que esto es un problema serio, un problema muy, muy serio. Aquí en Carabobo, específicamente en Guacara, hemos tenido casos terribles, abominables de femicidio. Incluso hace un par de años atrás estuvo el caso de una niña que fue pues violentada y, y bueno, creo que en ese caso se califica como, no tengo idea de ahí cómo es, cómo cuando asesinan a las niñas, cuando matan a las niñas, cuál es el calificativo que se le da. Entonces también quisiera que me aclararan un poco eso y bueno, y eso, qué otra cosa hacer. Y bueno, y gracias por toda la información.
No, gracias a ustedes, bueno, por conectarse además un viernes a esta hora que mucha gente está en muchas actividades, ¿no? Mira, nosotras, ¿qué, qué, qué pensamos, no? Bueno, hay que generar, si no hay registros, si no hay información, igual nosotras tenemos que generar esa información, ¿sí? Tenemos que buscar la manera, bueno, de tener datos, pero más allá de los datos hay que entender que son vidas de mujeres, niñas y adolescentes que fueron víctimas de la violencia femicida. Y nosotras levantamos los casos de femicidio, pero hay una gran cantidad de violencias de género que están ocurriendo en Venezuela y que de ellas hay que hacer un levantamiento también. ¿Por qué? Porque no hay un observatorio. No tenemos el observatorio, a pesar de que eso, bueno, lo decía el Plan Mamá Rosa, que era el plan que tenía el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que era hasta el 2019. Nunca se hizo, en algún momento se hizo un observatorio, luego se dejó así y no existe un observatorio referido a este tema. Incluso, bueno, el Plan de la Patria habla de esto, de la necesidad de tener datos, de tener información, y esto no existe. Entonces, bueno, si el Estado no lo produce, bueno, nosotras buscaremos la manera de hacerlo. Entonces, hay un proyecto en el que estamos trabajando que se llama Voces, que es precisamente una aplicación para hacer el levantamiento de toda esta información, no únicamente de los femicidios, sino de todas las diferentes tipos, formas de violencia de género que aparezcan no nada más en los medios, sino que bueno, con todo este proyecto, esta aplicación la hicimos el año pasado en conjunto con dos organizaciones, con Mujeres Activistas por el Software Libre y con Casa de Cronopios, que es una asociación civil, y dimos toda una serie de talleres formativos a organizaciones que hacen acompañamiento y trabajan con el tema de violencia de género. ¿Para qué? Para que no nada más aprendan el tema de cómo se hace el levantamiento a través de fuentes abiertas de información, sino que además sepan cómo presentarlas, cómo hacer las gráficas, cómo hacer infografías, o sea, cómo masificas todo esto que estás haciendo. Entonces, este proyecto, bueno, está abierto. La idea, además, es que a partir de esta aplicación, la aplicación no es más que la excusa de que nos organicemos en una red de activistas y monitoras, ¿ok? Comunitarias y de organizaciones para, bueno, hacer este observatorio nosotras mismas, ¿no? Ese es un poco, ese podría ser como un aporte frente, bueno, al tema de sensibilizar. Yo creo que el tema educativo es importante, hay que prevenir, ¿sí? La violencia de género para no llegar para evitar que ocurran femicidios y que ocurran otras formas de violencia. Entonces, esto implica que, bueno, que hay que dar formación a niños, niñas, adolescentes, a jóvenes, bueno, a todo el mundo referido a lo que es la violencia de género. Hay que hacer campañas sobre este tema. O sea, yo creo que el tema educativo es muy importante para evitar esto. Y no nada más a las mujeres, esto hay que hacerlo con hombres y mujeres. Porque generalmente entonces las campañas van dirigidas a las mujeres únicamente como si nosotras pudiéramos salvarnos, ¿no? Y evitar que incurran en violencia hacia nosotras. Estas campañas tienen que ir dirigidas a toda la población, ¿no? Esta sería como un poco mi respuesta. Con relación a lo de la niña, nosotras estos casos los vemos, ¿ok? Ese caso específicamente, y más si hay presencia de abuso sexual y si hay antecedentes de violencia, como un femicidio, ¿ok? A pesar de que en Venezuela el femicidio infantil no está tipificado, se habla de infanticidio, eso es un femicidio. Incluso hemos visto que el Douglas Rico, el director del 6CPC, en algunos casos ocurridos en niñas, habla de femicidio. O sea, ha ocurrido como un cambio con relación a esto, ¿no? Entonces, ahorita, no sé si por allí respondí la pregunta. Voy a leer acá uno del chat y luego paso a la mano levantada que lo tiene María Soledad. Ok, Ana, en el caso de las víctimas en el extranjero, ¿se ha encontrado en la prensa alguna activación de algún protocolo de repatriación para estos casos? Mira, lo que hemos visto es que hay generalmente son peticiones de familiares para el tema de la repatriación. O sea, peticiones de los familiares diciendo que necesitan apoyo, incluso que necesitan recursos para poder repatriar los cuerpos. O sea, más bien es un llamado, ¿sí? A
a las, podríamos decirlo así, al público en general o incluso a cuerpos de los estados, porque esto lo hemos visto en medios de acá de Venezuela, pero también en medios extranjeros, ¿sí? Estos casos afuera. Entonces, más que un protocolo de repatriación, mira, poco es lo que se ha visto, más bien siempre es una petición desde los familiares, las familiares, de apoyo para poder repatriar los cuerpos. Ajá. Soledad, si quieres, abre tu micrófono. Ok, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás, Aimer? Hola. Eh, bueno, primero, felicitaciones, amo el trabajo que hacen, es súper, súper importante, lo sigo mes a mes. Tengo dos preguntas que están relacionadas entre sí y también con esto que estabas hablando de la necesidad de la educación sobre el tema de la violencia de género. Uno es respecto a digamos, la idea de femicidio, feminicidio que hay en la sociedad, ¿no? Si han hecho un análisis ustedes. Yo me acuerdo cuando todavía no estaba el monitor, quizás ya lo estabas haciendo, pero todavía no era visible. Hicimos para creo que un 8M una actividad enfrente al Ministerio Público y dibujamos unas siluetas en el piso. Y la gente pasaba y decía, esto pasa en México, no, esto son mujeres argentinas. Y no, y ustedes, bueno, muchachas habían puesto nombre de venezolanas y eran venezolanas, pero la gente que pasaba por ahí no entendía que pudieran ser venezolanas. Y a mí lo estaba pensando ahorita, ¿no? Como que me da la impresión que desde que existe este informe y su divulgación, la gente, la sociedad en general a la que le llega es más consciente de lo que está pasando, ¿no? Porque lo que no se nombra, lo que no se mide, no existe. Y bueno, y está existiendo y ustedes están haciendo posible eso. Entonces, bueno, quería saber cómo lo veían ustedes, si habían visto algún cambio. Y por el otro lado, sí, así como hacen esta presentación, han ido a las comunidades o a escuelas o, no sé, a espacios comunales, etcétera, y qué recepción han tenido. Ah, y una última, si de alguna institución del Estado les han pedido alguna colaboración, digamos, como expertas en el tema. Bueno, eso nada más, gracias. No, gracias a ti, Soledad. Bueno, mira, con la relación a la primera pregunta, ¿no? Y bueno, y gracias por decir eso del trabajo que hacemos. De verdad que es muy valioso, ¿no? Este, em, yo sí siento que ha ocurrido un cambio. Sobre todo el cambio lo vemos con relación, primero, yo creo que un cambio en varios sectores de la sociedad, ¿no? Con el público en general, yo veo que la gente ya habla de femicidio, ¿no? Yo uso el término, mire, este es un femicidio, ¿no? Como que poco a poco va entendiendo qué significa un femicidio, un feminicidio, y utilizan eso. Incluso tú entras en TikTok y hay muchísima, a mí eso me impresiona, ¿no? Hay muchas denuncias hablando y usando los términos que son, ¿sí? Y creo que, bueno, que acá los medios ojo, algunos, ¿sí? Sobre todo en el interior del país todavía uno ve unas aberraciones espantosas desde la redacción de la nota hasta el titular, hasta, bueno, cómo terminan criminalizando a las víctimas. Pero sí hay muchos medios que yo siento que han ido cambiando la manera en la que hablan de los femicidios. Primero, utilizan el término, o sea, utilizan el término femicidio. Segundo, hablan de como de la causa estructural, buscan entrevistar a mí no me gusta usar el término experta, ¿no? Pero buscan utilizar a las personas que estudian este tipo de violencia de género o que estudian y trabajan con violencia de género, ¿sí? Este, y creo que, bueno, que eso tiene que ver también con personas que están en algunos medios y que han incidido en estos cambios, ¿no? Sé que hay muchas mujeres feministas, periodistas que han insistido en esto. Y hay algunos aliados también en algunos medios que yo veo que también hacen cobertura y hacen como un tratamiento diferente de la información. Entonces yo sí siento que ha ocurrido un cambio, pero todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque
puede que la gente se haya sensibilizado con relación al tema del femicidio y a que los casos ocurren, pero tenemos que evitar, tenemos que prevenir, tenemos que llegar a que estos femicidios no pasen. Y eso pasa, bueno, por todo el tema educativo. Nosotras sí, bueno, hemos dictado talleres en escuelas, sobre todo en liceos, o sea, a adolescentes de tercero, cuarto y quinto año, pero más que de los femicidios específicamente, sobre lo que es la violencia de género, ¿no? O sea, intentamos como darle otro enfoque, o sea, empezar por, hablando hasta desde lo que son los estereotipos, los roles de género, e ir avanzando, bueno, hasta hablar de los femicidios con los chamos y las chamas, que yo creo que es súper importante, ¿no? El tema de educativo. También lo hemos hecho en comunidades, y aquí, bueno, sí hablamos específicamente de los femicidios. Sí, Román Camacho se resiste a llamarlo femicidio. Total, sí. O sea, eso todo el tiempo lo vemos y además mucho lo decimos en el Instagram. Y entonces, bueno, ahí nos caen encima también muchas personas o muchos machirulos, porque ese es el término, a decirnos cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero sí, hay muchos periodistas que todavía se resisten a llamar además que es un tipo de crimen que está tipificado dentro de la ley. ¿Me explico? O sea, esto es súper fuerte ese tema de que sí, Román Camacho no, y además Román Camacho es muy visto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se han ocurrido cambios. Nosotras sí trabajamos el tema de talleres en escuelas, sobre todo en liceos y en comunidades, incluso hasta en iglesias hemos ido. Que esto, ojo, yo no soy religiosa ni nada que ver, pero me llamó la atención de que desde una iglesia anglicana, ojo, pidieron un taller sobre violencia de género y sobre femicidio específicamente y que habláramos de eso y habláramos de las causas del femicidio. Entonces, el espacio que se abra para hablar del tema, sí. Ya, yo también me quedé así, yo, wow, bueno, sí abren el espacio y ahí yo hablé lo que yo quise, ¿ok? Sin ningún filtro, con todas las mujeres que estaban allí en ese espacio. Entonces, eh, yo creo que el espacio que se abra, ahí hay que entrar y hay que hablar, ¿ok? No, y en escuelas, hubo una escuela que fue a dar taller y habían hecho, como dice Soledad, hicieron un espacio donde colocaron los nombres de las mujeres que habían sido asesinadas, pero ellos colocaron zapatos. Las mismas niñas y los mismos chamos llevaron zapatos de sus mamás y los colocaron y esos zapatos eran los zapatos de las mujeres que asesinaron. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Claro, eso fue una directora de una escuela y esta directora es parte de esa iglesia donde yo di el taller, para que vean, ¿no? Cómo llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ese es el trabajo que hay que hacer, es como un trabajo de hormiguita, ¿sí? Soledad, no sé si creo que respondí todo. Sí, sí, gracias. Gracias a ti. Ajá, acá hay otra pregunta rapidita. Me gustaría saber qué herramientas utilizan para recopilar y sistematizar los datos. Además, al trabajar día a día con información tan delicada, ¿qué acciones de cuidado implementan para proteger su bienestar emocional y mantenerse fuertes mientras realizan este trabajo? Saludos desde México. Saludos, Ana Paula. Mira, nosotras cuando iniciamos lo hacíamos de una forma muy manual, ¿no? Muy artesanal, podríamos decirlo así. Hicimos primero una lista de medios y a partir de esa lista de medios lo que hacíamos era, y todavía eso lo hacemos, ojo, que revisábamos toda la página de sucesos de cada uno de esos medios y allí hacíamos un análisis caso por caso. Eso lo llevamos a un Excel y allí íbamos a un Excel y a Word y ahí íbamos haciendo el levantamiento de la información. Actualmente tenemos más herramientas. Bueno, la lista se extendió, ya son 86 medios que utilizamos, pero además de estos 86 medios que revisamos, nosotras, bueno, trabajamos con las alertas de Google, por supuesto, que nos llegan directamente a los correos. Revisamos en Google, ¿ok? Hay maneras de revisar en Google, por ejemplo, por país y diferenciarlo por fechas, colocando, por ejemplo, femicidio, entonces colocamos Venezuela de tal fecha a tal fecha.
Y tenemos una serie de palabras, ¿no? Tenemos femicidio es una, crimen pasional es otra, porque todavía los medios siguen utilizando ese término, asesinato, mujer asesinato, niña asesinato, cadáver, o sea, tenemos como una serie de palabras claves y las metemos en el buscador de Google y allí en las herramientas la trabajamos, o sea, colocamos por país, colocamos por periodo. Y este es como otro nivel de búsqueda, a partir de la alerta de... Está la alerta de Google en los correos, está esa búsqueda. Además, utilizamos una herramienta de una articulación que se llama Datos contra el Feminicidio, que ese es un proyecto que hicieron entre el MIT, la universidad, un observatorio de femicidios en Uruguay, y hay otras investigadoras. Y ellas desarrollaron una especie de alerta donde ellas tienen a un correo que nosotras tenemos, nos llegan las alertas que ellas mismas nos envían, ¿ok? Desde los medios venezolanos. Entonces, esa es otra forma de búsqueda. Hay otra herramienta que se llama Media Cloud, lo voy a anotar acá, que es también de una universidad norteamericana, creo que es el MIT también. Y allí tú entras, o sea, te haces un usuario, toda esta cosa, entras y trabajas. Ellos tienen por países una serie de medios, ¿ok? En Venezuela, si no me equivoco, son como 150 medios. Entonces tú colocas categorías, colocas una categoría femicidio. Igualmente, colocas fechas, ¿ok? De tal fecha a tal fecha. Cliqueas y te van a aparecer las noticias referidas a eso. O sea, es una especie de arqueo, ¿ok? Bueno, ahí están de todos los países. Cuando te digo de todos los países, de todo. Y claro, hay categorías que tienes que colocar en inglés si vas a buscar información, por ejemplo, en Estados Unidos y así. Em, igualmente, utilizamos el Telegram. ¿Por qué? Porque acá en Venezuela hay una gran cantidad de páginas de sucesos que, bueno, no les recomiendo mucho que las vean porque son horribles, pero en estas páginas de sucesos y hay páginas de medios que difunden por Telegram. Y en Telegram hay formas de colocar la categoría, colocar la fecha y ir buscando los casos que aparecen. Y por supuesto, luego de que hacemos todo eso, buscamos medio por medio. Entonces, es un trabajo bien fuerte que hacemos. Y con relación al tema del autocuidado, mira, es súper complejo, porque, bueno, entre nosotras hablamos de los casos, em, no tenemos acompañamiento psicológico, ¿ok? En mi caso, bueno, hablo mucho con mis compañeras, tenemos espacios de catarsis, pero sí te recargas mucho, o sea, es muy fuerte. Yo intento hacer mucho ejercicio, pero entonces los ejercicios que hago son ejercicios de, ahorita estoy haciendo jiu-jitsu, por ejemplo, cosas de, de descargar, porque sí terminas muy cargada con toda esta información, ¿no? Entonces ahorita estoy haciendo un arte marcial. Yo hacía cardio de contacto y eso a mí me ayuda a, sí, como a liberarme un poco de todas esas sensaciones tan fuertes que uno puede sentir, ¿no? Haciendo este trabajo. Entonces, bueno, no sé si por ahí te respondí las preguntas, creo que sí. Bueno, ya son las 7:30, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, yo llegaría hasta acá. Este, ahí dejé el link de todos los monitores. Yo creo que la semana que viene ya nosotras vamos a estar publicando este informe, ¿ok? Que no lo habíamos hecho, o sea, de publicar un informe macro del año, pero vamos a hacerlo, o sea, tenemos tiempo que no lo hacíamos. Vamos a hacerlo con este año 2025 y ya vamos a iniciar, bueno, todo el monitoreo de este año que ya va avanzando, que es el 2026. Entonces, bueno, de verdad, gracias por conectarse. Y bueno, suerte. Hasta luego.